Hola hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios en la predica de esta noche, la cual me gustaría, voy a esperar a que todos estén conectados para poder dar inicio. Es un tema muy interesante, importante, que tiene que ver con el pueblo judío y con nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a Vamos a esperar que se conecten. Ya veo ahí una personita conectada, que bueno, me da mucho gusto. Pues vamos a seguir, ver quién se conecta. Ya son dos personas. Buenas noches, me gustaría saber quién está ahí conectándose. Pongan ahí un comentario para saber quién nos está viendo, hermanos. Y de esa forma, pues saber y saludarnos a todos, ¿no? Espero que todos se encuentren muy bien en esta noche, hermanos, ¿sí? Que todos disfrutemos de poder leer la palabra de Dios, hermanos, en esta noche, ¿sí? Bien, hermanos, pues en esta noche quiero considerar con ustedes un tema de mucha importancia, que tiene que ver con Israel, y se llama la elección de Israel, hermanos. Así se llama el tema, la elección de Israel. Sí, si tienen que apuntar, vamos a apuntar la elección de Israel, un tema importante que casi no se habla sobre este tema. Me gustaría compartir con ustedes este tema, que tiene que ver prácticamente con en el libro de los Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11. Está un poco, son bastantes textos. No vamos a leer todos los textos, vamos a ver solamente algunos principales sobre este tema, ¿sí? Y ver lo que Dios ha reservado para nosotros en este tiempo, y que lo ha revelado a nosotros como su iglesia, que estaba vetado, estaba escondido anteriormente, y hoy ha sido dado a conocer a nosotros, a su iglesia. Y miren, vamos a ver primeramente, vamos a orar, ¿sí? Primeramente vamos a orar y vamos a pedir la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él el que lleve a cargo de esta palabra, sea Dios el que enseñe, y que yo solamente sea un utensilio para que Él pueda mostrarnos su palabra, hermanos, ¿sí? Buenas noches, ahí veo 4 personitas conectadas. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, estamos nuevamente en tu presencia, agradecidos, Señor, por la vida. Agradecidos, Padre Santo, de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú te hagas manifiesto en la vida de nosotros, Señor, que nos permitas comprender tu palabra, que nos hablas nuestro entendimiento, Padre Santo, y podamos comprender todo aquello que has designado a nosotros en este tiempo. Danos a conocer, Padre Santo, por tu Espíritu. Que tu Espíritu sea el que nos guíe, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos muestre. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos convenza y nos haga de orgullo, Padre. Nos mueva a creer como la cera, al actuar de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Agradecemos esta oportunidad maravillosa de conocerte y estar en tu presencia y poder disfrutar de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos están presentes en sus hogares, cada uno de ellos, y a las personas que vean este video, Padre, bendícelas, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de su ser, Padre Santo. Dice, damos toda alabanza en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén
y amén. Bien, ok. Vamos vamos al libro de Efesios, hermanos, por favor, para verificar lo que les acabo de decir. Efesios capítulo 3. Miren, vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Con relación a esto. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. En el versículo 4 del capítulo 3 de Efesios. ¿Sí? 1, 3, 4 de Efesios. Dice así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todo cual sea esta dispensación o la dispensación de este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestes, ¿sí? Conforme al propósito eterno que en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, en Él. ¿Ok? Así es, hermanos. Este es el gran misterio que había sido oculto en los días pasados. ¿Sí? ¿Y cuál era este misterio? ¿Sí? En el verso 6 dice que los gentiles, en el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio que había sido revelado y que había sido oculto y que se lo dio a la iglesia, ¿sí? Y lo dio a la iglesia para anunciarlo, ¿sí? Para que se predicara este misterio, ¿sí? De este misterio que había sido ocultado para que en este tiempo a nosotros se nos sea revelado, hermanos, ¿sí? Pero ¿cómo es que se desarrolla este punto, hermanos? ¿Cómo es que se puede llegar a esta conclusión de lo que está diciendo aquí el apóstol? Y para ello, hermanos, para poder entender y desmenuzar un poquito sobre todo lo que envuelve este misterio, vayámonos al capítulo 9 de Romanos. Vayamos al capítulo 9 de Romanos, ¿sí? Y vean aquí
cómo el apóstol Pablo empieza a desarrollar este asunto, hablando, y miren lo que dice aquí en el verso 1. En el verso 1, lo que dice, verdad digo, Romanos 9:1, hermanos. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Fíjense aquí, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Dice aquí, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Aquí menciona que primero el apóstol Pablo está mencionando que sus hermanos, que son los judíos y los israelitas, no, él quisiera que perder la salvación y separarlo de Cristo, pues él estaría dando, o con gusto haría esto, con tal de que sus hermanos, los israelitas, alcanzaran esta bendición, ¿sí? Pero si analizamos más adelante, podemos comprender exactamente por qué está diciendo esto el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando veamos aquí, en los versículos siguientes, hermanos, habla de la prometida descendencia, ¿sí? La descendencia la promesa que se le dio a Abraham, de su descendencia en estos versos, y cómo concluiría hasta el capítulo 14, ¿sí? Y que podría pensarse que aquí en estos versículos, hermanos, Dios está escogiendo a unos y desechando a otros. Está hablando de Isaac y está hablando de Esaú, está hablando de Jacob, ¿sí? Pero no es que lo rechazara, sino que los planes de Dios, porque ambas naciones dice que serían grandes, tanto la nación de Israel como la nación de Esaú, ¿sí? Serían dos naciones, pero que el mayor serviría al menor, ¿sí? Eso es lo que iba a acontecer. Pero entonces, por esta situación pudiéramos preguntarnos algo así como lo que dice el apóstol Pablo en el verso 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni el que corre, sino del que tiene misericordia. ¿Sí? Esto quizás podría ser injusto para nosotros, ¿sí? Pero en el verso 19, más bien el 20, el apóstol Pablo sigue haciendo razonar a los romanos con relación a esta elección que está aparentemente siendo que hay injusticias en Dios. Pero en el 20 miren lo que dice aquí: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra?
y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacerte notorio su poder, soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en lugar donde les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos míos del Dios viviente. ¿Sí? Ok. Aquí está hablando, hermanos, que Dios tiene un propósito en el versículo 24, ¿sí? Que tiene un propósito para con los judíos y para con los gentiles. Cada quien en su debido lugar, cada quien en diferentes etapas, cada quien va a estar ahí, hermanos, en base al propósito de Dios, ocupando un lugar en cada uno de estos, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y que tocante a esto, hermanos, tocante al pueblo judío, en el verso 27, dice que Dios tiene un remanente y que está profetizado en el libro de Isaías. Dice aquí en el 27, también Isaías clamó tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, de todas las que dijo a Abraham que iba a tener un pueblo que iba a ser numeroso y que iba a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, en una cantidad tremenda, pero que de todos ellos Dios solamente tiene un remanente para salvarlos. ¿Sí? ¿Sí? Y quizás esto lo hizo con un propósito, hermanos, que más adelante aquí el apóstol Pablo lo está explicando. Dice aquí en el verso 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿sí? Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo con que iba a poner piedra de tropiezo? Todos sabemos, hermanos, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que esto iba a ser una piedra de tropiezo para ellos, para los judíos, ¿sí? Y que iba a ser por fe, por el sacrificio de Jesucristo, que serían alcanzados en justicia y no por la ley, ¿sí? Y que de esta forma el que creyera en Jesucristo, como dice aquí el verso 33 en la parte final, dice: el que creyera en él, en Jesucristo, podemos decirle nosotros aquí, no será avergonzado, ¿sí? No será avergonzado, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí es el plan de Dios, el que tiene un propósito para con Dios, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de Dios y la razón como uno puede alcanzar esta salvación? Lo vemos aquí en el verso 10, en el capítulo 10, perdón, en el verso 9, dice aquí en el verso 9, que si confesares con tu boca, estamos hablando de Cristo, nos quedamos en Cristo, perdón, y que esa es la piedra que puso Dios de tropiezo para los judíos.
Pero en el verso 10, ya que empieza la gracia, dice aquí en el verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, o sea, en Jesucristo, esa es la piedra angular, no será avergonzado. ¿Sí? Y en el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, o sea, de Jesús, será salvo. Es así como Dios está planeando su rescate. Primero pone piedra de tropiezo para los judíos, y por esa misma piedra que pone Dios para los judíos, con esa misma piedra que es nuestro Señor Jesucristo, el que ejerza fe en Él y confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Y que fue levantado entre los muertos. ¿Sí? Esa misma piedra que hizo tropezar a los judíos, esa misma piedra, nuestro Señor Jesucristo, es la que puso a los gentiles para que por medio de ese sacrificio y creyéramos en ese sacrificio, fuéramos salvos. ¿Sí? Ese era el plan. Ese es el plan, el propósito de Dios. ¿Sí? El plan y el propósito de Dios para que de esa forma se pudiera alcanzar los gentiles la salvación. O sea, Dios de alguna forma ya había destinado que Israel iba a tropezar por medio de su Señor Jesucristo y que no iba a creer que Él era el Mesías. ¿Sí? Para darle la oportunidad a los gentiles, como leímos en Efesios, de que pudieran fueran copartícipes de la salvación, ¿sí? Al ejercer fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es el misterio que ha sido revelado a Pablo, y aquí lo está denunciando, aquí está explicando de qué forma es que Dios hizo para que se diera la oportunidad a los gentiles de entrar a esta bendición, hermanos. ¿Sí? Pero veremos un punto, que aún a pesar de ello, estamos hablando de que Dios tiene un remanente en el cual Dios tiene el plan de que ese remanente, que es el pueblo judío, pueda alcanzar la salvación. ¿Cuándo sería esto, hermanos? ¿Cuándo será esto de que se pueda hacer que también Israel pueda quitar ese tropiezo? Porque hay un tropiezo, que es el Señor Jesucristo. Fue rechazado el Señor Jesucristo. Eso fue tropezaron con ello. Pero ese tropezadero fue para que los gentiles, ahora nosotros, ejerciéramos fe en esa piedra, que es Jesucristo, y al creer en su sacrificio, el que resucitó de los muertos, y que confesarlo con nuestra boca, que Él es nuestro Señor y Salvador, entonces seremos salvos. ¿Sí? Y en el capítulo 11, hermanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo inicia con esta pregunta. Después de haber analizado esto, dice aquí, en el versículo 1 del capítulo 11, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está preguntando, hermanos, está preguntando ahí a sus lectores, en este caso a nosotros, que también somos los que estamos leyendo la palabra de Dios. Está preguntando y dice, y él mismo da la respuesta, miren, en ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita, dice ahí, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura,
¿Cómo invocará a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso es lo que está diciendo, está recordando aquí el apóstol Pablo lo que aconteció en el pueblo con Elías, con el profeta Elías, cuando se presenta allí ante los 400 sacerdotes de Baal, y cuando hace que Dios mande fuego a ese altar que Elías pone, y entonces al no caer fuego en el altar de los Baales o del Baal, Elías manda a matar a todos esos 400 sacerdotes de ese del Baal, y después huye porque la reina Jezabel lo amenaza de que lo va a matar. Sale huyendo y es cuando pronuncia estas palabras y lo que acabamos de leer. Y él pensaba que solamente él quedaba, que ya no había más profetas y solamente él era el único que quedaba. Pero vean, vamos a ver qué es lo que dice en el verso 4, la respuesta que él mismo da, el apóstol Pablo, con relación a este asunto, hermanos. Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Esa es la respuesta que Dios le da a Elías, y que hace mención aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar, hermanos, en Primera de Reyes. Si quieren buscarlo o quieren apuntarlo, más bien apúntenlo, por favor. Es Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, ¿sí? Y dice así: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante el Baal y cuyas bocas no le besaron. Sí, esta es, hermanos, la respuesta que les dada a Elías, ¿no? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, aquí en el verso 5, así también, aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí hay un remanente que estábamos hablando al principio, en el verso 9, en el capítulo 9, que había quedado un remanente. Y aquí lo vuelve a recordar el apóstol Pablo, ¿sí? Y este remanente es el que va a alcanzar la salvación. ¿Cuándo va a ser esto, hermanos? ¿Cuándo se va a alcanzar esta salvación? ¿Sí? Digo aquí, vamos a leer el verso. Pasemos hasta el versículo 25 del capítulo 11, por favor. Vayamos al verso 25 del capítulo 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Vamos a hacer una pausa ahí. Vuelve nuevamente el apóstol Pablo a hablar de este misterio. Misterio del cual ya hemos hablado. Dice, continuamos con la lectura. Dice, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjense lo que dice aquí. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso de la palabra de Dios, hermanos?
el pueblo de Dios no ha sido rechazado, porque Dios le dio una promesa a Abraham y Dios no puede mentir, porque muchas hay enseñanzas, hermanos, que en este tiempo, hermanos, hay enseñanzas que se habla de la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sustitución. La doctrina de la sustitución. Y esta doctrina de la sustitución proviene de la Iglesia Católica, con todo respeto. Porque ellos han enseñado esta enseñanza, que no es doctrina de la Biblia. Ellos han enseñado que ellos es el pueblo judío a hoy. Ellos son el remanente. Sí, que ellos son los que el resto de Israel, y que ya el pueblo judío ha sido rechazado. Pero aquí la palabra de Dios dice que no, que hay un remanente, y que cuando se llegará ese remanente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que ya haga eso. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos. La Biblia no dice cuándo, pero hasta que sea completa el número que Dios ha destinado, de que todos los gentiles alcancen la salvación y que se complete el número que Dios ya tiene, entonces después de que esto se acontezca, Israel también será salvo. ¿Sí? Ese es el misterio. Ese es algo que no se entendía o se comprendía, pero aquí está el apóstol Pablo, está dando su respuesta, está dando esta enseñanza para que no se crean, no se sigan pensando en eso. Inclusive, por otro lado, los judaizantes alegan también que ellos, hermanos, han mezclado las doctrinas de las fiestas judías, todos los que hacían los judíos con el cristianismo. Ha habido un sincretismo mezclado, este tipo de cosas, y ellos supuestamente ahora son los mesiánicos, que son los que tienen el derecho y que han sustituido al pueblo judío. Pero eso es una tremenda mentira, una enseñanza que no tiene fundamento bíblico, hermanos, y aquí lo hemos mencionado, aquí lo está diciendo la Biblia, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, y quedó escrito desde entonces, desde que se escribió, desde que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, ha quedado aquí, y que hoy en este tiempo nosotros tenemos, por gracia y misericordia de Dios, entender esta parte, y entonces el pueblo judío, hermanos, el pueblo de Israel también tendrá esta bendita bendición de poder alcanzar la salvación, hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se cumpla eso de Dios, hasta que los gentiles lleguen al número en el cual Dios ya haya destinado, o ya destinó. Cuando se complete este número de gentiles, entonces Israel también será salvo. Es lo que dice la palabra de Dios, así sencillo, sin tanto rodeos, sin tanto decir tantas cosas que no son, sin filosofar, porque lo que enseñan es pura filosofía humana, y a veces muchos lo creen, hermanos. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios, porque no leen la palabra de Dios, ¿no? Porque de alguna forma también están siendo cegados, hermanos, para que crean eso. Pero aquí la bendita palabra de Dios nos está mencionando lo que va a acontecer con relación a este misterio que hoy Dios nos está revelando a nosotros, hermanos. Y por esa razón nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por esa bendición. Y como dice ya en el verso 33 de aquí del 11, lo que el apóstol Pablo menciona es algo que también nosotros deberíamos estar admirados. Miren cómo lo expresa aquí el apóstol en estos versículos. En el verso 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría
y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuesen recompensados? Porque en él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que tener ese mismo regocijo, esa una emoción y admiración de conocer los planes de Dios y ver cuán grandiosa es su riqueza, cuán grandioso es su amor, cuán grandioso ha sido el plan que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo este plan ya lo había Dios diseñado. Dios ya lo había hecho. ¿Sí, hermanos? Es hermoso poder comprender la palabra de Dios, hermanos, y que nosotros ahora somos copartícipes. Miren, vayamos nuevamente a Efesios. Ya para concluir, vayamos nuevamente a Efesios, ¿sí? Y vamos otro poquito, leamos otra vez este verso. Vamos a leer el verso 9 y 10, por favor. Verso 9 y 10 del capítulo 3 de Efesios. Dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí, hermanos? Entonces, en el verso 13, fíjense cómo menciona aquí el apóstol Pablo. Ya después de haber explicado este maravilloso misterio y dado a conocer a nosotros, miren lo que dice: por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, a causa de vuestras, por las cuales son vuestra gloria, hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros no desmayemos, hermanos, ya que estamos viviendo en tantas dificultades, tantas enfrentas que tenemos a día con día, hermanos, que no desfallezca nuestra fe, tengamos confianza en esto, hermanos, y que podamos seguir adelante teniendo esta confianza, teniendo esta seguridad, porque Dios es el que lo ha prometido y Dios no miente. Dios no miente. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es la palabra de Dios, esto es lo que Dios ha guardado y nos ha confiado a nosotros, la Iglesia, para darlo a conocer al mundo de estas buenas nuevas, de este misterio que Dios lo ha confiado a nosotros, hermanos, porque nosotros formamos parte de la Iglesia y a nosotros se nos ha encomendado esta administración de dar a conocer a la gente las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, de las riquezas y el amor de Dios tiene para con la humanidad. Amén, hermanos. Sí, pues espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Para mí lo fue, lo es, hermanos, y lo seguirá siendo. Conocer más y más y más los tesoros escondidos que podemos hallar en la palabra de Dios, hermanos. Escudriñemos la palabra de Dios, busquemos como tesoros escondidos
Dice el proverbio, entenderemos el conocimiento de Dios. ¿Bien? Amén, hermanos. Pues Dios los bendiga. Y vamos a terminar con una oración. Bendito Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra que nos has mostrado en esta noche. Gracias por darnos a conocer y reservar esto a nosotros, Padre Santo, este entendimiento de tu palabra, Señor, y conocer tu palabra, para que así, Señor, no seamos desviados de tu enseñanza, de tus planes, perdón, de tus propósitos, Padre Santo, y que continuamos con esa esperanza, que no te tuvimos, Padre, que no seamos personas preocupantes, que andemos de un lado a otro, sino que caminemos seguros, Padre, confiados en esta palabra, esta enseñanza, Padre Santo, que hoy nos has enseñado, Padre. Te damos gracias por tu infinita misericordia, te agradecemos tu amor y tu bendición, Padre Santo, y la oportunidad de a nosotros de habernos acercado a ti y formar parte de tu iglesia, Padre Santo, del cuerpo de Cristo. Te damos a ti toda la gloria y toda la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues esto es todo. Es un gusto haber estado con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y nos vemos el próximo domingo, ahí en Betel, hermanos, en la iglesia, a las 10 de la mañana. Vamos a empezar el capítulo 11 de los Hebreos, recuerden, ¿sí? Y lean todas las citas bíblicas que se están compartiendo, hermanos, para que sí vayamos nutridos, no vayamos nutriendo de la palabra de Dios y entendamos lo que vamos a analizar el próximo domingo. Amén, hermanos. Bueno, pues que pasen una excelente noche. Dios les bendiga. Saludos a todos, allá a los hermanos, y que Dios nos guarde y les proteja, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches.